Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias, María. Muchas gracias, María. Por supuesto, mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento hacia la editorial Vaso Roto. Es una editorial que entiende la poesía como un viaje al centro de uno mismo. Es una editorial, como ha dicho María, que cuida muchísimo los libros y sobre todo las colecciones de poesía. Este volumen pertenece a un proyecto, pero es más que un proyecto, creo que es un plan de vida, un plan existencial de defensa de la poesía, de defensa de aquellas voces que han estado ensombrecidas. Ahí tuvimos, como dijo María, tuvimos un debate también con Simona Sora. Simona Sora es la autora del prólogo de este magnífico libro. No está bien que yo lo diga, pero realmente es magnífico en su, digamos, el principio que sigue es la unidad en la diversidad. O sea que es unitario en cuanto a manifiesto poético de estas 17 voces femeninas, pero es también muy diverso en estilos. Es muy diverso en experiencia vital, como ha dicho Vicente, obvio, porque son poetas nacidas entre el año 60 y el año 80, claro, son poetas que llegan a la madurez poética, a la madurez de su voz en los años 90 y 2000, pero los años 90 y los 2000 son distintos en Rumanía, en el paisaje literario rumano. Son un eslabón, o sea que es una generación, si se las puede llamar generación, claro, con esta diversidad de la que estoy hablando, que es también una diversidad una diversidad temática también, ¿no? Pues parten desde temas como el cuerpo, por ejemplo, la maternidad, la incomprensión, la incomunicación, llegando hasta temas muy novedosos como puede ser pues, la transexualidad, como puede ser, porque, por ejemplo, algunas de las poetas, alguna poeta introduce el fenómeno Netflix, en fin, que es una introspección pues, desde experiencias traumáticas que ellas han vivido, pues como también experiencias urbanas, experiencias quizás rurales, de distintas zonas del país, que creo que es también una fortaleza de esta antología, que las poetas proceden de toda la geografía rumana, y nos ha sabido mal no poder incluir, por ejemplo, poetas del espacio contiguo que es Moldavia, por ejemplo, una poeta como María Shlatinsky, o también nos ha sabido mal que por la limitación de las edades, porque en eso Vaso Roto fueron muy claras y muy tajantes, ¿no? En las edades, ¿no? Entonces nos sabe mal, pues, por ejemplo, no haber podido incluir a Magda Hernesch, por ejemplo, que estuvo hasta esta mañana con nosotros, una gran poeta nacida un poquito antes de los 60. O también pues, una poeta como Dana Jacker, por ejemplo, por cierto, alumna de Simona en los cursos de literatura de la Universidad de Bucarest, donde Simona practica esta bonita profesión, que es la docencia. Se ha quedado un poco fuera, pues, sea por edad, sea por espacios contiguos, ¿no? Pero esta variedad, esta diversidad, que es también de estilos y de temáticas, pero sobre todo de experiencia vivida, y vuelvo a la idea de antes, porque ellas son, digamos, llamémosla generación, son el eslabón entre los ochentistas, entre los posmodernos de los 80, que ya lo dijimos ayer, practicaban una poesía, una escritura de resistencia, una escritura underground, que se rebelaban un poco contra, pues tanto contra la ideologización del país bajo la dictadura comunista y el lenguaje de madera y todo lo que aquello suponía, pero también se rebelaban un poco contra la metaforización de los neomodernistas, que eran la generación de los 70, que claro, se tenían que refugiar en la metáfora y en el lenguaje muy críptico,
también por razones de censura y por razones de opresión, ¿no? Para poder seguir escribiendo, que es pues la, entre comillas, libertad a la que se refería Mariano Ochoa ayer en la mesa redonda sobre traducción. Entonces ellas son el eslabón, no solo ellas, porque también hay poetas, evidentemente hay poetas hombres, o sea, pero los que llegan a la madurez en los 90 y en los 2000 son un poco el eslabón entre esa generación de ochentistas y la generación de los 2000 y en adelante, que son más rupturistas, son más explosivos, ¿no? Y rompen quizás más, de manera más radical, ¿no? Con el pasado. A lo mejor ahí Simona no está de acuerdo y ahora me va a corregir. En todo caso hemos intentado, porque en esto debo decir que me ha ayudado muchísimo Simona Sora, la autora del prólogo, que es también una grandísima crítica literaria, pero a su vez también autora, también escritora, con lo cual predica con el ejemplo, sabe de lo que habla. Simona, que me ayudó en la selección, intentamos pues, enseñar lo máximo, ¿no? Dar una imagen, una pincelada del paisaje poético con voz femenina. Y repito lo que ha dicho María, no se trataba de separar entre literatura o poesía de hombres y poesía de mujeres. Evidentemente hay una única poesía y una única literatura, pero sí, de alguna manera, también era una deuda mía en la anterior antología, que contenía 20 poetas cubriendo un periodo de 40 años. Ahí había 16 hombres y 4 mujeres. 4 mujeres, Ana Blandiana Marta, Petreu, Ilana Moranchoyu y Denisa Romanescu. Claro, 4 mujeres entre, ¿no? Y 16 hombres. Por lo tanto, era también una deuda mía. Y también pues, el proyecto de Paso Roto, yo creo que es un poco, va un poco en este sentido, en esta dirección de aquellas voces que han estado ausentes o han estado más ensombrecidas, pues darles la posibilidad, darles este altavoz. Yo estoy muy agradecida por este altavoz que Paso Roto da a la literatura rumana. Y nada, y decir que Vaso Roto pues, se destaca por la belleza de sus libros, pero también por el rigor. No es solo belleza, es también rigor. Y yo como traductora no puedo sino estar agradecida porque ellos hayan tomado la decisión de sacar ediciones bilingües en espejo, manteniendo, pues como decía María, la musicalidad, la prosodia e incluso lo visual, lo icónico de la lengua origen. Y así ustedes siempre pueden comparar, aunque no conozcan la lengua, pueden tener pues una sensación más cercana, más fresca, más íntima de las autoras romanas. Y no sé si a lo mejor pues, dar la palabra a Simona y luego pues a lo mejor contestar preguntas. Perdón un momento, querida Cata. Bueno, yo sé que Cata es hablar, por supuesto que muy bien, ¿no? Yo aprendo siempre que estoy con Cata y desde luego la traducción que hizo aquí es espléndida, ¿no? Yo ahora voy a leer 4 poemas de 4 autoras, obviamente no podemos leer de todas y luego ya cedemos. Pero quizás Simona, que hable un poco de su presencia en este libro, antes de... Bueno, antes de la lectura. Yo era proceder que ya cerrase el acto, puesto que es la invitada estelar, ¿no? Que cerrase el acto con su palabra y con su poesía que tú vas a traducir, ¿no? Si os parece, yo es procederme el cierre, naturalmente. Entonces, yo seleccioné aquí 4 poemas, algunos de ellos francamente breve, para no extenderme mucho, y porque un poco de poesía tal, regular, y mucha poesía pues también cansa al personal, pero insisto, teniendo aquí como tenemos una autora de la antología, ¿no? Entonces, en primer lugar seleccioné, bueno, quiero decir que las traducciones son muy buenas, que no chirría en absoluto, evidentemente Cataluña, ambos idiomas, muy bien, y la verdad es que controla, le da una música, aunque a veces podemos escuchar poesía en otro idioma, a mí me pasa, aún sin entender nada,
Por ejemplo, Clara Goldstein, que estuvo con nosotros, ahora tengo mucha amistad con ella, la miro en Facebook y escucho sus poemas en checo, y mi madre que no sé ni papa, y me encanta oírla, porque además es muy dramática, Clara, cuando la conoces y has visto cómo dice sus poemas, parece que ya sabe español, pero ahora me hablo de sus poemas originales, ¿no? Y me pasaba cuando estuve en Grecia, donde por cierto el popesco debe ser el Papadopoulos, ese, el hijo del cura, y escuchaba, no controlo el griego muy poquito, y ponía la radio, los locutores, y me gustaba muchísimo, y aquello era pura música, ¿no? Bien, de Rodica Dragincescu, que es de 1962, y señala solo la obsesión por la sinceridad radical textual. Hay un poema muy breve que dice: no soy el abajo firmante, no firmo. En tus manos poesía guardo siempre con una azada para labrar los géneros y los números de los sacrificados de pie. Como un dios elevado y podar, más avizor que Lenin, más femenino que Mussolini y Hitler, más hábil que Buda y su séquito de cortesanas. Tiene más poemas. Rodica es una poeta muy dura, muy fuerte. Bueno, el famoso poema ese de las bragas de Dragincescu, que es un poema largo que no vamos a decir ahora, que a mí me fascina, ¿no? De Donia Iani Ioannidi, 1968, habla de ella sola, de la fuerza, de la facilidad, ¿no? Escribí sobre poemas en prosa. Este es breve también. Corazón en mano, anduve por la ciudad pisando la primera nieve de este año, y mi corazón, rociado con vino y vinagre, seguía pudriéndose al ritmo de los 37 años, mientras las urracas se agolpaban en el hombro del tamborilero. Mis huesos, ellos solos, no me podían salvar. Tampoco tu nombre, Argentina, tierra prometida. El único que se piadó de mí fue el perro grande y amarillo. Dócil se acercó y se comió mi corazón sin prisa. Luego se marchó, se alejó en el horizonte como un gigantesco girasol. De Cristina Ispas, que ya es de 1979, ya nos venimos acercando. Claro, Cristina Ispas obviamente pues tenía el comunismo que en el 89, tenía 10 años, o sea que aquí se produce ya, porque estas anteriores, bueno, vivieron de jovencitas, todavía de jóvenes, todavía el régimen dictatorial, ¿no? Pero Cristina, por ejemplo, ya es otro momento, ¿no? Tiene un poema que se llama Vacation. Los estridentes pájaros de mi sueño resultaron ser solo una panda de niños que se habían apoderado del prado delante del hotel, cegador bajo la luz matinal. Por lo demás, el antiguo campamento estaba ahora desalojado. Las casitas de madera estaban vacías, descoloridas por el sol y con las ventanas rotas. Entre ellas, las únicas manchas de color provenían de algunas tiendas de campaña y de la ropa tendida entre los árboles. Traté de reconstruir para Natalia algo de atmósfera de antaño, evitando al mismo tiempo hablarle del pasado como de un tiempo glorioso según mi tendencia, nacida del deseo de no contarle cosas tristes y al mismo tiempo no modificar la realidad. Difícil de mantener el equilibrio, pues lo que recordaba eran los uniformes insípidos, demasiado largos y demasiado anchos de las limpiadoras atadas con un cinto. Ese color gris hervido, imposible, la ropa extraña que llevaban las chicas al salir de noche en la disco al aire libre, que tenía algo de ropa infantil y algo de llamativo, y los escasos momentos cuando conseguía escaparme a la calle para comprar alguna cosa y me daba la impresión de tropezarme solo con lugareños viejos que me intimidaban, igual que me pasaba en casa los primeros días, me intimidarían mis propios amigos a los que encontraba de repente ajenos. Tanto más difícil de conseguir el equilibrio, mientras no lograba darme cuenta de si al contarle cosas de mi infancia eran así de veras, si esos tiempos eran tristes y sofocantes, o solo era yo, sensible y temeroso en demasía, o aún más grave, si así es como son todos los niños. Creo que ahí está dirigiéndose a su hija, obviamente Natalia, y está mezclando ahí esos dos tiempos. Aquí me detengo, estoy ansioso ya por escuchar a Simone y tampoco quiero ocupar más tiempo del debido. Estas tres poetas un poco iban a ser cuatro, sean las tres como muestra y ejemplo, no quiero robar más tiempo, gracias. Gracias, Simona. ¿No? ¿Simona? Adelante, Simona, por favor. Llevo yo,
ceva. În primul rând să vă spun că vă mulțumesc și că sunt onorată, Cătălina Iliescu, înainte de orice, pentru că m-a invitat să fiu în această antologie și pentru că sunt aici, grație ei, înainte de orice. Maria Fuentes, bineînțeles, scoate niște cărți extraordinare. Am fost ieri pe la Târg și este o editură, nu știu, poate nu foarte mare, dar extrem de selectivă. Cărțile sunt, am văzut Anne Carson cu 3-4 volume extraordinare, adică e o carte de vizită și altele, antologiile acestea. Și, bineînțeles, sunt onorată că Vicentera Boasă a vorbit despre mine și despre noi și despre antologia noastră și a și citit câteva poezii foarte frumoase. Autoarele... și, bineînțeles, Maria Pop, sigur. Antes que nada, quería agradecer, decir que es un honor encontrarme aquí, agradecer a Catalina Iliescu porque me invitó a pertenecer a esta antología, agradecer a María Fuentes por los extraordinarios libros que están sacando en Vaso Roto. Ayer tuve la posibilidad de visitar la feria y vi que Vaso Roto era una editorial quizás no demasiado grande, pero muy selectiva. He podido ver en el stand, por ejemplo, 4 volúmenes de Anne Carson. Me parece una extraordinaria tarjeta de visita y, por supuesto, he visto las varias antologías que han publicado. Y como no darle las gracias a Vicente Araguas porque ha hablado de mí, porque ha hablado de nosotras, porque se ha fijado en nosotras y porque presenta esta antología, y como no a Maria Pop, la directora del Instituto Cultural de Madrid, por auspiciar esto. În antologie sunt multe prietene de mele, 4 foste studente, autoare cărora eu le-am scris pe coperta a 4 a cărților lor. Deci îmi sunt foarte dragi și le prețuiesc mult. Sunt și câteva pe care nu le cunosc, dar foarte, foarte puține. En esta antología he tenido el placer de encontrarme con algunas amigas, muchas de ellas son amigas mías. Hay entre las poetas que aparecen en la antología 4 ex estudiantes mías universitarias que son a su vez autoras de sus propios volúmenes y en cuyos volúmenes pues he firmado a lo mejor el comentario, la reseña que aparece en la 4ª cubierta, y debo decir que les tengo mucho cariño, que están muy cerca de mí. Hay muy pocas autoras, hay muy pocas poetas de esta antología que yo no conocía hasta la publicación del libro. În ceea ce mă privește legat de discuția despre generațiile literare, eu până la 20 de ani, să zicem că sunt legată de generația 80. Între 20 și 23, 4 de ani, sunt poate legată de generația 90, iar apoi m-am dezlegat de toate generațiile, în așa fel încât nu mă reprezintă când cineva spune despre mine că fac parte dintr-o generație. Nu fac parte din nicio generație literară. Și am să vă spun și de ce, pentru că, și cred că conceptul de generație ar trebui puțin dat la o parte, pentru că atâta timp cât tu ești în viață, nu poți să fii legat de ceva de începuturile tale, pentru că mesajul tău se tot schimbă. Eu acum sunt foarte legată de cei mai tineri dintre cei mai tineri scriitori, pentru că e o generație întreagă de experimentaliști, intelectualiști, ludici, interesanți, postmoderniști, cu care eu mă simt foarte bine. Unii sunt studenții mei de azi. Deci e foarte complicat cu mine, cu apartenența mea. Relacionado con la
la cuestión de las generaciones literarias que ha surgido hace un momento, yo debo decir que tengo un punto de vista distinto. Hasta los 20 años me consideraba como perteneciente, si es que pertenecía a algo, pues pertenecía quizás a la generación de los ochentistas. Entre los 20 y los 24 años quizás me veía más ligada, más vinculada a la generación de los escritores de los años 90, y luego, a partir de ahí, creo que me desvinculo totalmente de todas las generaciones habidas, ¿no? Creo que no me representan, creo que no pertenezco a ninguna generación y, de hecho, creo que el concepto de generación literaria debería ser revisado o debería ser quizás relegado. ¿Por qué? Porque un poeta, un autor, mientras está en vida, cambia su mensaje está en continuo dinamismo, en continuo cambio, y yo ahora, por ejemplo, me veo mucho más vinculada a los autores muy jóvenes, autores que son quizás ahora mismo estudiantes míos, pero que practican un tipo de literatura experimental, intelectual, lúdica, que son de alguna manera pues los postmodernistas, y yo postmodernistas, y por ello, por todo esto, creo que no me identifico con el concepto de pertenencia a nada. Iar în ceea ce privește antologiile, sunt în multe antologii, că din forța împrejurărilor am o vârstă. Mă reprezintă parțial și întotdeauna e foarte greu cu alegerea, pentru că eu am cărți masive. Aceasta este o carte care e construită ca o carte și ca un roman, cumva, experimentalistă, cu subsoluri în care apar alte poezii. Am o carte, tot de 300 de pagini, care se numește Lucrări în verde, pledoaria mea pentru poezie, și care e foarte experimentalistă, tot cu subsoluri, cu soundtrack, cu listă de personaje care sunt, nu știu, 50 spre 100 de scriitori, de poeți. Carte pe care am scris-o pentru studenții mei din anii 2005, 2004, 2005. Pentru că ei nu mai vreau să citească poezie, li se părea că poezia este un gen de nefrecventat foarte plictisitor. Atunci mi-am oprit toate proiectele literare și am scris cartea asta pentru oamenii foarte inteligenți, care nu vor să mai aibă de-a face cu poezia, considerând că poezia este ceva vechi și prăfuit. Deci, și toate în antologii sunt, practic, bucăți desprinse din cărțile mele mari. Și mai am o carte la care țin foarte mult și care e legată de experiența omului tânăr în comunism. De aceea, când tu ai spus că generația 2000 e subversivă și nu știu cum, nu este așa. Cei mai subversivi dintre scriitori au fost tinerii anilor de dinainte de căderea comunismului. Ei au riscat, nu numai că au fost subversivi, acum subversivi e orice. Ei au fost subversivi politic, au riscat, iar modelele mele, modelul meu și al prietenilor mei, au fost un grup de scriitori de limbă germană din Banat. Cea mai cunoscută din acest grup este Herta Müller, care a și luat premiul Nobel. Adică ei au fost agresivi, subversivi și au riscat tot, pentru că unii au și intrat la închisoare, au făcut închisoare, iar vreo doi s-au sinucis sau au fost sinuciși. En lo concerniente a esta antología, debo decir que yo estoy presente, evidentemente por la edad que tengo, estoy presente en muchas antologías, ya por experiencia, y debo decir que las antologías a mí me representan solo parcialmente, ¿no? Porque siempre es una cuestión de elección, siempre es una cuestión de seleccionar un fragmento, un trozo, ¿no? Mis trabajos son normalmente trabajos largos, trabajos de gran longitud, envergadura, extensión, son trabajos experimentales. Este libro, por ejemplo, está lleno de notas a pie
de página. Hay otro trabajo anterior que se llama Trabajos en verde, mi alegato por la poesía, que tiene también, igual que este, alrededor de 300 páginas, donde incluyo, pues, por ejemplo, listas de personajes, listas de poetas, de nombres de poetas, hasta pues un centenar de ellos. Es decir, que practico también un archivo sonoro, y lo escribí para mis estudiantes, los estudiantes que tenía alrededor del año 2005. Ellos eran una generación de estudiantes que no querían leer poesía porque la poesía les parecía aburrida, les parecía anticuada, les parecía empolvada, ¿no? De alguna manera. Así que yo escribí este libro para ellos. Se trataba de un grupo de personas muy inteligentes, y por tanto, volviendo a la idea de antología, la antología se forma, se estructura en fragmentos, en trozos, ¿no? Pedazos desprendidos de piezas grandes que una escribe. Y respecto a lo de la generación 2000 como la generación rupturista, siento decir que no estoy de acuerdo, porque para mí los que realmente fueron subversivos, los que realmente opusieron resistencia, los que realmente se arriesgaron, lo arriesgaron todo, fueron los jóvenes de antes de la caída del comunismo, de esa época de antes de la caída de la dictadura, de los años 80, un grupo de personas muy valientes, escritores del Banat, escritores en lengua alemana, de la zona de Banat, de la zona con población germana de Rumanía, que fueron realmente agresivos, y para muestra un botón que es Herta Müller, la ganadora del premio Nobel de hace unos años. Digo que lo arriesgaron realmente, no solo metafóricamente, sino que lo arriesgaron todo realmente, porque algunos se fueron a la cárcel, pasaron años de cárcel, y algunos de ellos, 2 de ellos, se suicidaron o fueron suicidados. Dar este foarte adevărat că scriitori și mai ales scriitoare din generația 2000 sunt foarte legați de social și fac o literatură interesantă și disruptiv, sau cum ai spus, e un termen potrivit pentru ei. Și limbajul este mai agresiv și e foarte bine și adecvat anilor 90, după comunism. Ei au venit un limbaj interesant. Debo decir, sin embargo, que sí, es verdad que los escritores, y sobre todo las escritoras de los años 2000, escriben con mucha temática social, muy vinculados a lo social, y son, se podría decir, disruptivos en cuanto sobre todo al lenguaje. Tienen un lenguaje muy agresivo, y eso es bueno, eso es un factor positivo. După cum astăzi cei foarte tineri sunt legați de alte tematici, ecopoeticile, nu știu, postumanul, noul materialism, lucruri de genul ăsta, prezenteismul, sunt niște concepte teoretice cu care ei lucrează pe dedesubt. Sunt o generație în care eu îmi pun mari speranțe, pentru că sunt internaționali și pentru că sunt foarte legați de teoriile, nu doar literare. Tot ce este teorie pe lume, teorie interesantă, gândire. Și eu sper că ei vor face lucruri foarte bune în literatură, și pe poezie, și pe proză. Sper mult. Esto difiere un poco, lo que acabo de decir de los escritores de los años 2000, difiere un poco de los actuales. Los actuales, los del momento, se dirigen más hacia otros grandes temas, como pueden ser las ecopoéticas, como puede ser la escritura posthumana, el nuevo materialismo, lo que se llama presenteísmo, que son conceptos, al fin y al cabo son conceptos teóricos que ellos asumen, que ellos interiorizan y exploran, y yo creo que son la gran esperanza
una generación que son, por un lado, internacionales y por otro lado son una generación que han sabido interiorizar estas teorías, todas las teorías, no solo las teorías literarias, las teorías actuales en un modo de pensamiento, ¿no? En las teorías del pensamiento actual. Y creo por eso que son algo positivo que le sucede a la literatura rumana y que están en auge tanto en la poesía como en la prosa. Y yo estoy muy esperanzada en ese sentido. Și să mai spun că astăzi e poezie foarte cool, adică să scrii poezie e, wow, e cool. Cum nu era acum 15 ani, când era chiar rușine să spui că ești poet, era ridicol. Acum e super cool să fii poet, să zici poet, oh. Debo decir que también existe pues, esta corriente, ¿no? Actual en la que ser escritor de poesía, ser autor de poesía está muy bien visto, es una cosa muy guay, muy cool, como a diferencia de hace unos 15 años, por ejemplo, cuando ser poeta era casi una vergüenza, te escondías, era un poco ridículo, ¿no? Ser poeta, ahora no, ahora está bien visto. Vreau să spun ceva, țin foarte mult să spun ceva. Eu n-am mai întâlnit așa o traducătoare extraordinară. Își face câteva cuvinte și spune tot. Eu înțeleg ce spune, eu sunt foarte atentă, chiar vreau să văd dacă e cu acuratețe ce am zis eu. Și chiar este ce am recunoscut, chiar ce am zis eu. Și se bazează, vă rog frumos, se bazează pe câteva cuvinte. Și zice tot ce am zis eu cuvânt cu cuvânt, că pot să controlez asta. Ce să zic? Felicitări! Bueno, no sé si lo habéis deducido, era un elogio al intérprete consecutivo con toma de notas, que es lo que yo practico. Dice Simona que tomo solo pocas palabras, pero que luego reproduzco entero el mensaje palabra por palabra, absolutamente completo. Y me felicita por ello. Muchas gracias. Felicitări por ello. Și abia aștept să citesc, să mă uit măcar pe numele alese de Vicente Aragoas pentru Portugalia, pentru că tengo muchas ganas. Ce se întâmplă până azi, nu? Poete până în ziua de astăzi, care sunt active. Tengo mucha curiosidad de ver la selección que ha hecho Vicente Araguas con las poetas portuguesas, porque soy bastante conocedora del paisaje y entiendo que son poetas que llegan hasta el momento del habla, ¿no? Hasta el momento actual. Cierto. Que están en activo. Y quiero decir a favor de ellas, me ayudaron muchísimo, porque al contrario que aquí en España, que muy poca gente habla portugués, los portugueses normalmente, incluso gente, ¿no?, de un nivel intelectual, hablan o intentan hablar español. Por supuesto, las 17 poetas portuguesas, la inmensa mayoría, es más, tú peleas con algunas y por una palabra tuvimos hasta 5 correos, ¿no? Alguna que me quería corregir. Sau avut de schimb și ele vorbesc toate spaniolă, spre deosebire de spanioli care nu vorbesc portugheză, portughezii vorbesc cu toți spanioli și atunci da. Correcto, un ejemplo, más en portugués, pero en español también se puede decir más, no como adverbio de cantidad, sino como adversativa, más, ¿no? Tuve una pelea con una que se puso muy brava, sombra de porcelana, hasta 5 correos, pero me ayudaron muchísimo. Ahí sí tuve la suerte de la pandemia que me permitió acabar con aquella antología, dispuse de mucho más tiempo libre, claro está, y encerrado y tal, y realmente sí, no, y bueno, tenemos una selección aquí portuguesa, Ana Luisa Amaral, María Rosario Pedreira, que además es autora de fados, maravillosa, de las más jóvenes, F. Costa, Claudia Sampaio, probablemente Joan Bendén Congres, el señor Ana Luisa Amaral, es extraordinaria, es potentísima, ¿no? En fin, ¿verdad? Sí. A mí me gustaría decir una cosa a Simona, y a ver, nosotros en Los Rotos somos plenamente conscientes de que las antologías son unos artefactos imperfectos. Ayer teníamos una discusión, Vicente y yo, sobre si debíamos hablar de libro de poemas o poemario, y una, como palabra nefanda,
Y bueno, una autora nos decía que el poemario tiene una unidad, ¿no? Tiene una unidad de sentido. Claro, porque le dio la gana, inventó eso como si yo digo que ese campaneo es partner puro y duro. O sea, cada uno dice lo que quiere. La poesía lo que tiene es que es un terreno libertario, un terreno libertario. Pero bueno, el caso es que sí somos plenamente conscientes de que sacamos un poema de una estructura que está muy pensada y está muy recapacitada y que en cierto modo incluso puede resultar agresivo u ofensivo, porque el poemario ha estado muy pensado, muy trabajado por el poeta, y nosotros llegamos, sacamos un fragmento y lo exponemos en un discurso construido con otros poetas que a lo mejor no tienen nada que ver, digamos estilísticamente, simplemente pues conceptos muy aleatorios, como puede ser haber nacido en un mismo país o haber nacido en una misma franja de años. La cuestión es que nosotros en Vaso Roto, cuando hacemos una antología, lo primero que estamos diciendo es que somos unos ignorantes de esa literatura. Es nuestro primer paso. Somos unos ignorantes. Y estamos hablando de que Vaso Roto es una editorial de poesía, que vamos un poquito a la vanguardia poética. O sea, que detrás estamos diciendo que nuestro país, no nuestro país porque también nos metemos en Latinoamérica, sino que las personas que hablan nuestro idioma somos unos ignorantes de dicha literatura. Entonces, tenemos que recurrir a las antologías para poder dar una pequeña muestra de lo que se está escribiendo ahí, porque difícilmente un lector, que ya hay pocos lectores de poesía, difícilmente un lector de poesía se va a adentrar en la obra de un poeta extranjero del que no ha tenido primero una pequeña muestra. Entonces, ese es nuestro paso, nuestro primer paso. Y después, con estas antologías, lo que aspiramos es a ya crear una estela con la cual podamos traer poemarios completos traducidos, es decir, ir creando lectores para esas literaturas. Por eso, Simona, te pedimos una disculpa, pero también te damos una explicación de por qué nos hemos atrevido a arrancar de tu obra 4 poemas. Es por eso y espero que entiendas el motivo. Pero una idea que doy, evidentemente, esta autora, creo que Vaso Roto, que es la primera editora de poesía en España, tiene que traducirla al español. Un libro exento de cosas y saber. No, naturalmente, y la traductora tiene que ser. Y es, lo digo de corazón, porque a mí me gustan, hay poetas estupendos, la selección es muy buena, sinceramente. Si esta es la poesía romana que se está haciendo, viva la poesía romana. Y no lo digo en plan viva Cartagena, ¿no? Y digo también que Vaso Roto, para mi gusto, es la primera editora. Es muy exigente, muy rigurosa, y porque es exigente y rigurosa, creo que Simona Popescu tiene que estar en este catálogo. Sí, proiectul este fantastic. Eu o să mă duc la cred să fotografiez numele polonezi, cehi, cehoaice, că sunt femei toate cehoaice, poloneze. Extraordinar, pentru că eu țin foarte mult la literatura est-europeană și la literatura din țările foste comuniste. Și mi se pare că mulțumesc mult editurilor care fac ceva pentru ca aceste literaturi să se vadă. Că nu s-au văzut multă vreme, decenii întregi, 50 de ani s-au văzut vârfurile, dar întreaga literatură e acolo și mulțumesc, sunt foarte recunoscătoare editurilor care publică est-europeni, merită din plin. În România există una care are specificul ăsta, Curtea Veche, și este editura mea preferată. Acum nu prea mai au bani. Voy a pasar por la feria hoy, voy a sacar fotos de todas las antologías porque me interesa mucho el elenco de nombres de poetas, de voces de la República Checa, de Polonia, de Serbia, las portuguesas también, y debo decir que estoy muy agradecida a las editoriales que se ocupan de los países europeos y de los países
antiguos pertenecientes al bloque comunista. Hay pocas editoriales que hacen eso y creo que merecen ser felicitadas. Creo que durante mucho tiempo, durante demasiado tiempo, 50 años, no han sido visibilizados todos los nombres que forman esas literaturas. Se han visto los picos, se han visto los riscos, ¿no?, de esas literaturas, pero no una entera literatura que hay detrás. Entonces, mis felicitaciones, y debo decir que en Rumanía hay una editorial que hace eso, o que solía hacer eso, que es Curtea Veche, que es una editorial preferida mía, pero que últimamente posiblemente no tengan los fondos suficientes necesarios para seguir haciendo esta labor. Lectura? Lectura. Dar vreau să vă mai spun că în sală este un alt fost student de-al meu, Sorin Gherguț, care este un poet excelent. Și el are în public, scrie și amuzant. Este și profund și amuzant și e foarte, foarte iubit în România. Îmi pare rău că nu e o antologie și cu băieți. Cu fete. Da. Debo decir antes de la lectura de poesía que se halla en esta sala y es un gran placer reencontrarme con él aquí, Sorin Gherguț, que es también ex estudiante mío universitario y que es un gran poeta. Es un poeta muy serio, un poeta muy profundo, pero que puede ser también muy divertido a la vez, en esa profundidad, y que es un poeta muy querido por el público rumano actualmente. Así que entiendo que la antología sea de mujeres, pero quizás... Da, să vă citesc. Să vă citesc niște fragmente dintr-un poem de 300 de pagini. Voy a leer unos fragmentos de un poema que se extiende por 300 páginas. Și care e și e foarte serios, dar și foarte haios. Cartea lucrării mele de pledoria mea pentru poezie. Es muy serio y al mismo tiempo muy divertido. Pertenece a mi libro que he citado antes, Trabajos en Verde, mi alegato por la poesía. Dar cred că astea sunt serioase. Pero creo que los poemas que están aquí son de los más serios, me temo. La bodega, uite cum e tradusă pivniță. La noi bodega este la crâșmă. En rumano bodega es la tasca o un antro, vamos, un antro donde uno va a beber. Da. Bueno, explica una bodega. Mergem la bodega să bem, să ne pierdem. Pero la palabra rumana que es pivniță es la bodega que está, the cellar in English. So. Bine, păi să uite, să citesc asta. Puțin îmi pasă că câteodată îmi vine în minte tot felul, cum a scris Kenneth Koch un poem despre cum a scris circul și cum l-a întrebat John Cage câți ani avea și despre cum tot ce făceam se transforma în poem. El m-a întrebat, Dominic, care sunt lucrurile care ne leagă pe noi scriptorii români. Peste o vreme mă va înjura că nu susțin specificul național. Eu când îl citesc pe Koch, puțin îmi pasă că e scriitor american. Puțin îmi pasă ce leagă pe el de scriitori americani. Puțin îmi pasă cine zice: m-ai întrebat dacă vreau să alerg, iar eu ți-am spus că nu. Și am mers mai departe. Puțin îmi pasă dacă asta e spusă de un chinez sau un african sau un american. Mai important e de ce mă emoționează, deși nu pare să spună mare lucru. Și Ezra Pound către Harriet Monroe: Are you for American poetry or for poetry? Ești pentru poezia românească sau pentru poetry? Zi. Pivnița. Dacă n-aș scrie, cel mai mult mi-ar plăcea să cânt, tare, tare de tot, într-un loc în care să nu mă audă nimeni. Dacă stau bine și mă gândesc, scrisul e ca atunci când aveam 8 ani
și lălăiam, cântam de ale mele fericită, în pivnița bunicilor mei. Nu, Herr Goethe, scrisul nu e un surplus al vorbirii, scrisul e un surplus al muzicii tale nearticulate. Nu știu dacă tata a citit vreodată vreo poezie de-a mea. Nu știu mama. Mi-aduc aminte de unul, Bagaria, un prieten al lui Garcia Lorca, maică să-i zicea: dragul meu copil, voi muri fără să pot înțelege cum ai să-ți poți câștiga existența desenând caracoles. Bagaria era pictor. Fratele meu avea vreo 17 ani când mi-a spus prima dată că îi vine mereu să plângă pe dinăuntru. Nu mi-a spus niciodată dacă a citit despre el în vreo carte de-a mea. Se îndepărtează și are un mers obosit, se lasă seara și apuc să strig fără glas, mai mult pentru mine: ai grijă! Eu și fratele meu semănăm tare mult. Doar eu știu, el nu. Am una în spaniol aici. Nu e în spaniolă, e doar un citat din Laurie în limba spaniolă despre o grădină, dar nu știu la ce pagină e, dacă trebuie. Hay un poema que contiene una cita en español. E ceva despre... Cartea este despre o grădină cu deschidere la ocean și la un moment dat am o poezie mică unde am preluat un citat din Sub vulcan al lui Laurie, în care el zice să nu distrugi această grădină. Citatul meu și e foarte frumos și e în spaniolă. Și Sub vulcan este una dintre cărțile mele preferate, deși personajul principal e un alcoolic. Eu nu beau, dar alienarea aia lui de alcoolic, în alienarea aia lui de alcoolic m-am recunoscut total. Cred că e personajul alături de Prințul Mușchin al lui Dostoevski. S-ar putea să fie personajul meu favorit din literatura lui. En este libro, que se llama El libro de las plantas y los animales, aparece, bueno, es un libro que describe o que pretende reconstruir un jardín que tiene vistas al océano, y hay un poema muy pequeño dentro del libro que hace referencia al Debajo del volcán de Laurie, que es por otra parte el libro preferido, mi libro preferido, aunque el personaje principal es un alcohólico. Yo no bebo, pero me parece que la alienación, la enajenación de este personaje es algo en lo que me puedo reconocer, así como me reconozco en el príncipe Mushkin, ¿no? Dostoevski. Uite, am găsit-o, dar citești-o tu că e în spaniolă. Eu știu să o citesc, că m-a învățat cineva. Păi dacă știi, nu, dar citești-o tu, te rog, poate chiar o traduci și restul în... Evite que sus hijos lo destruyan. ¿Le gusta este jardín que es suyo? Evite que sus hijos lo destruyan. Grădina, nu pădurea, de simboluri, și fiecare înțelege ce vrea doar pentru el, prin vegetale labirintul rătăcit, grădina lumii, căi întortocheate, pe care totuși copiii neștiutori s-ar putea să o strice. El jardín, no el bosque, de símbolos, y cada uno entiende lo que quiere solo para él, a través de estos laberintos vegetales, perdido, el jardín del mundo, vías întortocheate, laberínticas, bifurcate ca la Botez, grădina cu bifurcate. Vías bifurcadas que, sin embargo, los niños desconocedores podrían estropear. Deci se poate și traducere simultană din poezie, dacă avem de-a face cu această femeie, doamnă extraordinară care e Cătălina. Se puede hacer interpretación simultánea de poesía. Válgame Dios.
Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay que aprender rumano. Yo entiendo una cuarta parte. Ahora me tengo que esforzar en las otras 3 cuartas partes. No, lo digo en serio, voy a intentar aprender rumano. Înțelege o pătrime și se va